Colombia es un país con una enorme diversidad cultural, étnica, natural y lingüística. En su territorio se hablan 65 lenguas indígenas cooficiales, además de una lengua romaní, 2 lenguas criollas y la lengua de señas colombiana. Cada lengua indígena pertenece a una de las 13 familias lingüísticas identificadas en el país. Sin embargo, algunas no han podido clasificarse, por lo que se reconocen como lenguas aisladas. Cada una de estas lenguas se encuentra distribuida a lo largo del territorio nacional y pueden haber variedades de una misma lengua debido a las distintas ubicaciones geográficas. Pensemos en el español de Colombia. Hay variedades como el rolo, el costeño o el paisa. Lo mismo sucede con las lenguas indígenas. Una misma lengua puede hablarse en distintas regiones y adquirir diferencias en la pronunciación, el vocabulario o la entonación. Un ejemplo de ello es el sicuani, una lengua indígena que se habla en Meta, Cauca, Casanare y Vichada. Aunque sea la misma lengua, las diferencias geográficas generan variaciones dialectales. En el caso del departamento Vichada, se distinguen 2 variedades del sicuani: el paraguá, que es menos propenso al cambio y se habla en el sector oriental bajo de Vichada, y el guaú, una variedad más dinámica y propensa a la transformación, hablada en el sector occidental, especialmente en Cumaribó. Cumaribó es el municipio más grande de Colombia y alberga 38 resguardos indígenas, entre ellos Santa Teresita del Tuparro y Aiguacuna Tatzpajibó. Allí conviven múltiples comunidades indígenas, entre ellas los sicuani, junto con una población no indígena, conocida también como colonos, quienes son hablantes del español. En este contexto se da un contacto entre lenguas. Por un lado, el español, la lengua oficial del país, con mayor prestigio, y por otro lado, el sicuani, una lengua indígena que es oficial únicamente dentro de su territorio. Este contacto puede generar distintas situaciones. Por un lado, la preservación de la lengua indígena, cuando los hablantes la mantienen viva en sus espacios cotidianos y la suelen utilizar. Y por otro, la pérdida lingüística, cuando se deja de hablar la lengua indígena y se prefiere hablar una lengua con mayor estatus, como lo es el español. Pero, ¿cómo analizar el desarrollo de estas situaciones? ¿Qué factores influyen para que una lengua se mantenga o no? Para responder a estas preguntas es fundamental realizar un diagnóstico sociolingüístico de la comunidad que nos permita comprender su realidad lingüística, social y cultural. Los diagnósticos sociolingüísticos analizan principalmente cómo la lengua y la sociedad interactúan dentro de una misma comunidad. El objetivo es determinar la vitalidad de un idioma considerando factores como edad, género, etnia, contexto geográfico, actitudes de los hablantes y formas de transmisión y uso. Esto es importante para entender precisamente que una misma lengua tiene distintas realidades sociolingüísticas y a su vez van cambiando con el paso del tiempo, tanto sus usos como las funciones que le dan a cada una de las lenguas. Por ello, es muy importante hacer diagnósticos periódicamente y poder hacer una comparación y comprender cómo evoluciona y se mantiene una lengua o cómo ésta se va perdiendo. En Cumaribó, Héctor Ramírez, actualmente profesor en la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Lingüística, realizó en 2003 un diagnóstico del sicuani en relación con el contacto con el español en los resguardos de Santa Teresita del Tuparro y Aiguacuna Tatzpajibó, ubicados en este municipio. Él principalmente tomó distintos censos para determinar el número de personas en los resguardos indígenas y en la cabecera municipal.
Realizó también una encuesta de tipo demográfico para tratar de determinar la población y algunas características generales y aspectos que no fueron evaluados en los censos o que no fueron evaluados de manera adecuada. También se realizó una segunda encuesta para ver la situación de bilingüismo, las funciones de uso de las lenguas y las actitudes de los hablantes frente a ellas. Posteriormente, realizó entrevistas enfocadas en indagar el bilingüismo individual y en cómo se transmiten las lenguas a los niños. Realizó observación participante en los distintos eventos comunicativos de la comunidad, desde saludos hasta ritos y reuniones. También recolectó una serie de historias de vida que le permitieron principalmente recolectar datos históricos relevantes y conocer un poco más las relaciones con los colonos. Finalmente, diseñó e implementó 2 pruebas de competencia lingüística, una oral basada en la comprensión de una canción tradicional y otra escrita, que consistía en traducir textos bilingües en sicuani y español. Estas pruebas fueron adaptadas a los niveles escolares de cada participante, ajustando la complejidad léxica y sintáctica según su grado de escolaridad, puesto que fueron aplicadas a escuelas y a colegios, aunque también se aplicaron a una parte de la cabecera municipal, indígenas, mestizos y a comunidades indígenas del municipio. Pasados 22 años desde este estudio, han surgido distintas maneras de hacer un diagnóstico, con enfoques distintos, herramientas distintas y distintas maneras de difusión. Veamos un poco más al respecto con el profesor Héctor Ramírez, quien nos va a expresar desde su perspectiva cómo podría realizarse un diagnóstico de el sicuani en Cumaribó hoy en día. Bueno, entonces yo creo que el día de hoy el desarrollo de la ciencia y en particular los desarrollos críticos de las disciplinas sociolingüística y etnolingüística nos habilitan para hacer trabajos mucho más dinámicos y participativos de lo que fue este diagnóstico. Entonces, en este caso, si bien yo incluí instrumentos de investigación que habilitaban y facilitaban la participación de grupos, por ejemplo, en las escuelas. Entonces, en las escuelas, en los colegios, al mismo tiempo participaban no solamente una persona, sino varias. Había entrevistas grupales, había actividades que se hacían en grupo, había, digamos, actividades escolares que se mimetizaban un poco con las actividades de clase que tenían previstos los profesores. Yo creo que hoy también se habilita un poco de manera más abierta y clara la participación de la comunidad en la recolección misma de los datos. No solamente en el proporcionamiento de los datos de manera mancomunada y comunitaria, que eso es importante, sino también en la participación misma del diseño, de la investigación, de la recolección de los datos, del análisis y la interpretación de los datos. Y eso es un elemento importante. Yo puedo decir que este trabajo fue muy participativo, en lo que tiene que ver con la gente involucrándose, haciendo cosas, preguntando, aportando, haciendo entrevistas en grupo, individuales. Fue extremadamente participativo, el número de participantes fue alto, significativamente alto, pero fue desde esa orilla, desde esa perspectiva de participantes que aportan datos, que hacen actividades, que proporcionan información, más no desde una perspectiva como de investigadores, co-investigadores, que es lo que yo creo que se podría hacer el día de hoy de manera mucho más clara y abierta. En cuanto a los resultados, el diagnóstico reveló que la lengua sicuani mantiene una vitalidad significativa, especialmente en las zonas rurales del municipio. Allí, el aislamiento, la colonización y el bajo nivel de urbanización para 2003 habían permitido que el sicuani impregnara todos los espacios de la vida cotidiana, el hogar, la comunidad y el ámbito escolar. En este estudio se identificó que las actitudes hacia la lengua eran positivas.
Tanto los colonos como los indígenas reconocían su valor como medio de comunicación y parte esencial de la vida en la región. De igual manera, el español ocupaba una parte importante, sobre todo como vía de acceso a la educación, el trabajo y a otros espacios de interacción social. En este contexto, el bilingüismo fue analizado como un elemento central de la identidad de Cumaribo. Más allá del uso funcional de dos lenguas, el contacto entre el sicuani y el español reflejaba la capacidad de adaptación y transformación de sus hablantes. En las zonas rurales, la mayoría de los miembros de la comunidad eran dominantes en sicuani. Utilizaban el español únicamente para comunicarse con personas externas, mientras su vida cotidiana transcurría casi por completo en su lengua. En la cabecera municipal, en cambio, el contacto constante con el español generaba una dinámica distinta. Algunos hablantes adultos presentaban un bilingüismo balanceado, es decir, un dominio similar de ambas lenguas, que les permitía desenvolverse con naturalidad en contextos indígenas y no indígenas. Muchos de los adultos mayores, por su parte, se mantenían monolingües en sicuani, lo que evidenciaba un fuerte arraigo cultural y lingüístico que la lengua aún conservaba en esos espacios. Entre los jóvenes, y por último, se observa un mayor uso del español, sobre todo a través de la escuela y medios de comunicación, aunque el sicuani seguía siendo fundamental en sus interacciones cotidianas. Este panorama mostraba que el bilingüismo en Cumaribo para el año 2003 no era uniforme ni estable. Variaba según la edad, el lugar de residencia y las prácticas sociales de cada grupo, configurando un escenario lingüístico diverso, en constante cambio y profundamente ligado a la identidad del territorio. Bueno, entonces lo primero que yo tengo que decir con respecto a la contribución a la comunidad es el hecho mismo de hacer presencia en el territorio y demostrar interés tanto por la comunidad como por su lengua. Un hecho bastante notorio, como muy bien recibido, muy significativo para la comunidad. Como parte de las experiencias, pues yo quisiera relatar un hecho que recuerdo muy bien, y es que pues yo iba con una grabadora muy rudimentaria, pero pues que era la tecnología de la época, una grabadora de audio de cassette. Y para ellos era muy novedoso ese equipo, era extraordinariamente novedoso. Dentro de las cosas que me llevé para hacer mi estudio fue un cassette de música sicuani y cuiva que encontré a última hora, unos días antes de irme. Para el momento en que yo había hecho el diseño de la investigación, pues no estaba contemplado el uso de esa instrumentación, de ese instrumento en el estudio. Sin embargo, me lo llevé porque yo dije, algo se me ocurrirá con esta música, algo se me ocurrirá con este cassette. Entonces, dentro de las cosas que fueron surgiendo espontáneamente en el trabajo está que pues yo para la introducción y la iniciación del estudio en cada comunidad pues llevaba esta grabadora y ponía esta música. Entonces para ellos fue extraordinario, muy grato, muy emocionante también poder escuchar su lengua en una grabadora y poder escuchar un ritmo, una música que digamos tuviera un volumen llamativo pues para ellos. Así que en la primera de estas ocasiones en que puse esta música, pues eso fue todo un evento. Ese fue el evento introductorio en donde pues toda la comunidad, estando yo solamente con 2 o 3 personas, una vez puse esta música, pues empezaron a gritar, a hablar y la gente empezó a salir, empezaron a hacer un baile muy emotivo, pues las demás personas, con los niños, con los adultos, usando sus vestimentas tradicionales. Entonces fue extremadamente significativo para la comunidad. Entonces la sola presencia, el solo hecho de mostrar interés y el poder ver su lengua, digamos, circulando en un medio distinto de la comunicación cotidiana para ellos fue un hecho significativo. En segundo lugar, el trabajo en las escuelas, en los colegios, pues también podría yo decir que fue una contribución importante el lograr de alguna manera enfocar el estudio en cómo se da el uso tanto de la lengua española como de la lengua sicuani en este ámbito educativo, pues era un elemento muy importante tanto para las directivas de los colegios como para los profesores y estudiantes de escuelas y colegios. Así que ellos valoraron muy bien pues estos resultados.
Y la comunidad pues también en general, una vez pues yo terminé y presenté pues, los resultados, digamos, preliminares que tenía para ese momento, tanto en algunas comunidades como en los colegios, pues pudieron hacer contribuciones, retroalimentar un poco y recibir muy bien pues, lo que se estaba encontrando. En particular estaban muy interesados en conocer el estado de uso de la lengua en la población joven. Y bueno, ya desde otro punto de vista, digamos, el aporte de contribución en la perspectiva académica o la comunidad científica, pues fue muy bien recibido el trabajo y se recibió como, digamos, un trabajo novedoso que estaba, digamos, fortaleciendo el trabajo de investigación y diagnóstico, documentación del estado actual de las lenguas en los distintos territorios en los años 2000, inicios de los años 2000. Pito baru jati piatane kuiruku ne pehania kuene hainate aja bito penabe hawa ita baha wereka pehanana kwa kapita pada hita barja. ¿Y qué ha pasado en los años posteriores a la publicación de este trabajo? Bueno, en el 2009 el Ministerio de Cultura hace la publicación de los autodiagnósticos sociolingüísticos realizados por los miembros de los pueblos étnicos. Ellos se convirtieron en los responsables y líderes de este proceso. Entre esos se incluye uno el pueblo sicuani y su lengua. En la región del Bichada, específicamente, se encontró que 12.658 personas hablaban la lengua nativa, lo que corresponde al 89,8% de la población, y que es en el sector rural del Bichada, en donde el porcentaje de personas que hablan la lengua es mucho mayor que el porcentaje de personas que hablan la lengua en el sector urbano, siendo en el sector rural el 84,6% y en el sector urbano el 76,1%. En cuanto a la situación de bilingüismo, se encontró que es predominante el sicuani frente al español y que las personas que hablan ambas lenguas usan más el sicuani que el español, aunque hay casos en donde se usa más el español que el sicuani. En cuanto a años posteriores, con el censo del 2018, el DANE hace una publicación de informes de estadística sociodemográfica aplicada y el informe sociodemográfico del pueblo sicuani, siendo publicado esto en el año 2023. Aquí se menciona que el 92,2% de la población sicuani, que es mayor a 5 años, habla bien la lengua, y esto les permite considerar que la lengua está relativamente segura y vital. Además, se menciona que es en Cumaribo, el municipio donde se encuentra más del 50% de los habitantes. El trabajo de autodiagnóstico del 2009 y el censo del 2018 dan cuenta de que la lengua sicuani está viva y de que gran parte de los miembros del pueblo la usan. Sin embargo, estos trabajos de diagnóstico y autodiagnóstico, tanto del sicuani como de otras lenguas, deben seguir realizándose y no con grandes lapsos de tiempo entre uno y otro. Además, es importante resaltar que debe ser hecho de la mano de los investigadores y con la integración de la comunidad. También es importante que no sea considerada únicamente la lengua y su uso por sí mismo, sino cómo se usa, dónde se usa, en qué caso se usa y quiénes la usan específicamente, ya que por más de que en una encuesta se diga que se usa, es necesario también ver los usos reales y siendo partícipes de estos. Entonces yo diría, el mensaje es abrirse a una investigación en la que tú no buscas algo que está preconcebido, sino que vas a un camino de aprendizaje que está por descubrirse. Si bien esta investigación está muy bien parametrizada en términos pues, de unos diseños de investigación, también fue abierta en el sentido de que yo fui encontrando cosas nuevas y de una manera muy abierta y dinámica fui incorporándolas al trabajo. En segundo lugar, otro mensaje que yo diría es importante, aunque los diagnósticos sociolingüísticos emergieron durante una época y estuvieron muy en boga en esa época particular de los 90, de los 2000,
hoy siguen siendo importantes, de pronto ya no desde una perspectiva tan descriptiva, pero sí desde la perspectiva de que es urgente e importante, por un lado, visibilizar las lenguas nativas, cosa que logra este trabajo, además de visibilizarlas, como rescatar la relevancia de sus prácticas cotidianas, digamos, las visiones particulares de mundo, cosmogonías, incluso ontologías también, que pueden subyacer a estas lenguas y, digamos, a estas comunidades de saber que son las comunidades nativas. Y también el hecho de que, pues aquí se habla de revitalización lingüística, mucho se habla de revitalización lingüística, y yo no sé qué tan acertado sea ese término, porque prefigura las metáforas que provienen de las ciencias naturales, de la biología y demás. Lo que sí es cierto es que hay comunidades que viven, que hablan, que subsisten, que se comunican y que tienen unos saberes acumulados. Algunos de ellos están cifrados en lenguas particulares, otros de ellos siguen expresándose en lenguas distintas, como el español, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la comunidad muisca, de la comunidad pasto, pues no sé qué tan conveniente sea enfocarse únicamente en la lengua, sino que también hay que llevar un enfoque amplio que dé cuenta de la comunidad como un conjunto de seres humanos que tienen una historia, que tienen unas tradiciones, que tienen algo que decir. A veces el foco excesivo en la lengua puede conllevar, digamos, como a prácticas o a resultados que pueden ser un poco artificiales, porque con tal de satisfacer las preguntas de investigación que lleva el investigador o las preguntas que llevan en una entrevista o en una encuesta, pues los participantes pueden esforzarse por mostrar un lado que no necesariamente es lo que corresponde a su práctica cotidiana. Así que para mí lo importante es que uno vaya como en un papel de descubridor y en un papel de aproximación respetuosa a la comunidad, sin necesariamente decir venimos a hacer un trabajo de revitalización lingüística, porque quizás ni siquiera ellos estén interesados en hacer una revitalización, sino es más bien un diálogo franco y abierto con la gente. Bueno, digamos, en el contacto con las instituciones y las autoridades locales, pues también es importante mencionar que como parte de la gestión para ingresar a esas instituciones y a estas comunidades, pues me contacté con personas muy específicas que desempeñaron un papel clave en la autorización del ingreso, en particular a tales instituciones. Por ejemplo, aquí menciono en la página de agradecimientos del libro a la profesora Marta Bejarano, quien para entonces era directora del Colegio Santa Teresita del Tuparro. Ella, pues luego de hacer todas las gestiones necesarias y de verificar con mucho rigor la autenticidad de la documentación presentada, pues me abrió generosamente las puertas de esta institución para poder hacer el trabajo allí. También están las profesoras María Inés Suárez y una líder juvenil de estas comunidades que se llama Ana Ilsa Pomare, que fueron fuentes importantes también para este trabajo y me ayudaron pues a gestionar en parte los contactos comunitarios. También los profesores bilingües María Inés Suárez, Luz Mary Fernández y Rafael Pomare del Colegio Santa Teresita del Tuparro, quienes fueron colaboradores muy importantes, principales
para esta investigación en dicha institución. Finalmente, el profesor Carlos Mosquera, quien era director del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, él dispuso pues, de todas las instalaciones del colegio para la realización del proceso de investigación, y también un profesor llamado Vicente Chipiaje, quien fue colaborador en la ejecución del trabajo en dicha institución, en dicho colegio. Para mí es importante mencionar a estas personas porque el sitio donde hice el trabajo es un sitio de orden público complejo, delicado. De hecho, cuando uno llega por primera vez, o cuando yo llegué por primera vez a estas comunidades y a los colegios, el primer pensamiento que viene es que es un paramilitar o un guerrillero. Luego, tras el proceso de identificación, mostrar las credenciales, las cartas y demás, pues entonces ya esa desconfianza inicial pues baja y pues viene la aceptación, ¿no? Pero de todas maneras esto supone un proceso de apertura para las personas y de hacer una indagación e investigación exhaustiva de quién es esta persona que viene a visitarnos y a pedirnos permiso. Y de manera muy generosa estas personas, a pesar de la delicada situación de orden público que se experimentaba y se sigue experimentando en estos territorios, pues me abrieron las puertas. Incluso como varios de estos colegios son internados y quedaban a una cierta distancia de la cabecera municipal donde yo solía dormir, pues me abrían las puertas para que también durmiera allá, me quedara allá con ellos y con los estudiantes, y en varias ocasiones acepté estas invitaciones. Así que muchas veces yo dormí en las instituciones o también en algunas comunidades que me acogieron en medio de esa complejidad de situación de orden público que se vive en el país, en particular en estos territorios.